Sean todos bienvenidos a Radio Directum. Buenas tardes, queridísimos radio oyentes. Les saluda su locutor favorito hoy en Radio Directum. Una hermosa tarde, mediodía, para hablar de lo que nos gusta, lo que nos apasiona. ¿Ya saben qué es? Sí, señoras y señores, el derecho. Hoy tenemos 3 invitados muy especiales que tocarán un tema trascendental, al que se le ha restado importancia en este campo, pero aquí, el día de hoy, nos empaparemos de principio a fin. Hoy se encuentra con nosotros la jueza de circuito María Camila Torres, quien nos hablará un poco acerca de este tema tan importante. Bienvenida, jueza María Camila. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Qué dichosa me siento de haber sido invitada al programa. Antes de empezar a tocar el principio, resulta sumamente importante conocer algunos conceptos, como lo son el Estado. El Estado es una forma de organización política que cuenta con un poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Como pueblo tenemos que se denomina así al conjunto de personas de un lugar, región o país desde un punto de vista político. El pueblo son las personas que forman parte del Estado sin ningún tipo de distinciones, por decir raza, género, religión, nivel socioeconómico o también podría decirse respecto a lo social. Como nación tenemos que es aquel conjunto de personas que comparten una serie de elementos como la historia, la lengua, el territorio, la cultura, la etnia. Generalmente se agrupan formando un estado, región u otra fórmula que representa la soberanía. Como país tenemos aquel territorio dotado de características geográficas propias y ocupado por una población más o menos culturalmente uniforme y que puede construir una unidad política soberana. Quiere decir esto entonces que un país es una unidad política y político-geográfica que se distingue de las demás principalmente en aspectos ya sean sociales, culturales, territoriales y económicos. La república entonces vendría siendo aquella forma de gobierno en la que el jefe de Estado es el presidente de la república, elegido por medio del sufragio universal entre todos los ciudadanos con el derecho al voto, que son el derecho que todos tenemos y conocemos. Ahora sí, mis estimados oyentes, procedamos a conocer lo que es este principio de Estado social de derecho. Bueno, este concepto surge con la crisis social y política del Estado liberal desde mediados del siglo XIX y que fue prolongado, podría decirse, hasta el siglo XX, a causa del individualismo y el abstencionismo estatal, obligando a diseñar políticas de bienestar social para paliar de pronto la situación que estaban viviendo las clases de trabajadores como una forma de organización estatal encaminada de pronto a realizar la justicia social y la dignidad humana mediante la sujeción de las autoridades públicas a los principios de derecho y deberes consagrados en nuestra Constitución. Entonces, el Estado social de derecho vendría siendo aquel Estado democrático caracterizado por el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos, ya sea y políticos y económicos, que defiende la propiedad privada también, pero reconoce la función social de esta misma. Entonces, la idea de Estado social de derecho supone una estrecha relación entre lo que es el Estado y la sociedad, de tal forma de que los problemas que surjan entre estos puedan ser arreglados o superados de una forma pacífica a partir de la propia Constitución, de los derechos sociales fundamentales junto a los clásicos derechos políticos y civiles. Es social entonces porque se interesa por el bienestar colectivo y en todas las acciones pues debe primar el interés general sobre el interés particular. Ok, mi querida jueza, en estos momentos nos encontramos interactuando con nuestros ciberoyentes. Estamos leyendo algunas de las preguntas que hacen, están muy activos en esta tarde de hoy. Nos dice @tati05, ¿qué clase de Estado es nuestro país actualmente? Uy, qué interesante que nuestros radioyentes estén activos y participando. Bueno, podría decirse entonces que Colombia actualmente es un Estado social de derecho y esto lo hemos estipulado de hecho en el artículo 1 de la Constitución Política, la cual dice textualmente lo siguiente. Colombia erige al Estado social de derecho como principio medular de las organizaciones políticas del país.
Dicho esto, entonces podemos decir que Colombia entonces resulta siendo un Estado social de derecho, donde esa palabra social incluida, tiene un alcance totalmente grandioso que abarca todas las protecciones, suprimir las desigualdades. Con este término social se señala que la acción del Estado entonces debe dirigirse a garantizarle a todas las personas una vida digna y justa. Con este concepto se resalta que la voluntad del constituyente en torno al Estado no se reduce únicamente a exigir de éste que no se interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que éste mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades que se presenten. Y para ofrecerles a todos las oportunidades necesarias para desarrollar actitudes y para suprimir los apremios materiales que se presenten en la sociedad. Entonces, se les considera a las personas todos aquellos derechos los cuales eran vulnerados en la Constitución de 1886 y que al dar paso a la nueva Constitución viene esta con una serie de novedades, unas características donde se ve la persona humana como algo sagrado, y eso lo vemos actualmente, donde todo debe velar alrededor del pueblo, la protección debe velar la seguridad en cuanto a todos los derechos que se le estipularon y que se le incluyeron en esta nueva Constitución a la persona. Querida jueza, nos pregunta @MarlonHM. ¿Podría inferirse que existe un contraste entre Estado de Derecho y Estado Social de Derecho en cuanto a sus fines? Muchas gracias por tu pregunta, Marlon. Estás en todo lo correcto. El Estado Social de Derecho ya no se limita única y exclusivamente a asegurar lo que es la vida, la propiedad y la libertad mediante la protección del hurto, del fraude, del incumplimiento contractual o de los daños ocasionados ya sea por una tercera persona, funciones típicas de un Estado gendarme, sino que sus fines tienen un mayor alcance e incluyen, entre otros, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de las personas en cuanto a todas las decisiones que tome la nación, asegurar la vigencia de un orden justo. Esto lo vemos estipulado en el artículo 2 de la Constitución Política. Para esto, el Estado cuenta con facultades amplias en lo que es la intervención en la economía, las cuales han de estar orientadas a lograr fines generales del Estado y los fines especiales de la intervención económica, que están enunciados en el artículo 334 de la Constitución. Entre estos fines especiales podemos destacar el de asegurar a todas las personas, en particular las de menores ingresos, que tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos estipulados en el artículo 34 de la Constitución Política, inciso 2. Entonces, el alcance del principio de Estado Social de Derecho respecto a la relación entre las autoridades y la persona es considerado bastante amplio, y esto se ve reforzado con los principios fundamentales de la dignidad humana, el trabajo y el de la solidaridad, estipulados en el artículo 1 de la Constitución, y la igualdad estipulada en el artículo 13 de la Constitución Política. Entonces podría decirse lo siguiente: bajo el principio fundamental de la dignidad humana, las autoridades públicas no pueden tratar al ser humano como una cosa o mercancía, ni ser indiferentes frente a las situaciones que pongan en peligro la vida de la persona. Entendida esta ya no como el derecho a no ser físicamente eliminado, sino como el derecho a realizar las capacidades humanas y llevar una existencia con sentido, en un ambiente libre de miedo frente a la carencia de lo materialmente necesario e indispensable para que una persona pueda subsistir dignamente. Bajo el principio fundamental del trabajo, sobre el que igualmente se funda este Estado Social de Derecho que está estipulado en el artículo 1 de la Constitución Política, justifica, entre otras, la intervención del Estado en la economía, como ya se anotó, para dar un pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular aquellas de menos recursos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. Esto estipulado en el artículo 334 de la Constitución Política. De esta forma, el Estado Social de Derecho, por medio de la política económica y social adoptada por las autoridades competentes, para ser agente de estímulo a la creación de empleo en el mercado laboral,
Todo ello dentro del marco constitucional de la protección especial al trabajo, estipulado en el artículo 24 y 53 de la Constitución Política. Bajo el principio de la solidaridad como tercer pilar del Estado Social de Derecho, este es un principio fundamental que se deriva de múltiples principios. Por ejemplo, los de la equidad, progresividad tributaria, estipulado en el artículo 363 de la Constitución Política. Derechos, por ejemplo, como la seguridad social, que está estipulado en el artículo 48, o deberes, por ejemplo, obrar con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida de la persona o la salud de las personas. Todo aquello aplicable tanto al Estado como a los particulares. Y por último, se rige bajo también el principio fundamental a la igualdad, en sus múltiples manifestaciones, incluyendo la igualdad de las oportunidades, la igualdad real y afectiva, o las acciones ya sean afirmativas a favor de grupos que son discriminados o marginados, y de personas que por su condición ya sea económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad. Esto estipulado en el artículo 13 de la Constitución Política. Ok, jueza María Camila, excelente intervención. Ya la última pregunta nos las realiza @jorge.1111, la cual es: el principio de Estado Social de Derecho se nos aplicó cuando la pandemia por COVID estuvo en su auge. Muchas gracias, Jorge, por tu pregunta. Durante la pandemia por COVID-19 sabemos que los países se vieron envueltos en una terrible crisis, ya que de pronto la mayoría no contaba con los recursos ni las adecuaciones para sobrellevar esta situación. Sabemos que la economía se detuvo, la producción, los trabajos y el sistema de salud se vio demasiado sobrecargado. Sin embargo, el Estado, en cumplimiento de sus garantías y lo pactado en nuestra Constitución Política, se encargó de suplir de la mejor manera las necesidades básicas de los ciudadanos mientras pasábamos por esta crisis. El Estado Social de Derecho, así como cualquier sistema de gobierno, pues puede tener sus fallas, eso lo sabemos. Sin embargo, ha buscado a través de distintos medios brindar la seguridad de sus ciudadanos, ya sea integral, laboral o económicamente, a todos por igual. Muchísimas gracias, señora jueza, por tan elocuente explicación. Ahora abordamos con nuestra segunda invitada del día de hoy, nuestra queridísima especialista en Derecho Constitucional, la doctora Leliana Vanessa Hinojosa. Bienvenida, doctora. Por favor, cuéntenos qué piensa respecto a este tema que queremos desglosar el día de hoy junto con los radioyentes. Muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a este programa radial. Es para mí un placer estar hoy aquí compartiendo contigo y con todos los radioyentes los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi carrera. Quiero, para seguir con el hilo que venía trayendo la jueza sobre los principios, quiero traer a colación uno muy importante para mí y quizás para todos, como es el principio de democracia participativa y pluralista. Sabemos que Colombia es una república democrática, participativa y pluralista, y que estas definiciones son taulatológicas, y si las realizamos encontraremos que para definir república tendremos que acudir a estos términos equivalentes, y entre ellos estarán democracia, estará la participación y la pluralidad. Para explicar estos mismos términos ocurrirá otro tanto. No obstante, la aparente reiteración tiene algún sentido. Decir democrática entraña reconocer que la soberanía reside en el pueblo, no es en la nación. Es decir, el pueblo es el detentador de los poderes, es el fundamento de los mismos. Se habla de democracia participativa como motivo de la nueva Constitución de 1991. Se ha introducido un tercer tipo de democracia, pues tradicionalmente reconocía la directa y la representativa. La democracia participativa es una tentativa de mediación entre las dos antes nombradas. La primera, la directa, caracterizaba las democracias antiguas como la de Grecia y Roma, y se distinguía por el ejercicio del poder por aquellos que eran ciudadanos, y que los ciudadanos se ocupaban de las cuestiones del manejo de lo público, de la ciudad o de las polis, como antes lo mencionaban. Era la libertad de los antiguos. Se trataba de participar. La idea de la modernidad es retomada por Rousseau y hoy es de nuevo importante.
Con la complejización de la vida social y estatal por contumacia, la democracia directa se ha hecho imposible a todas horas. No pueden todos los ciudadanos estar tomando todas las decisiones importantes del Estado donde viven y de su ciudad, su departamento. Por ello se impone pues la necesidad de que profesionales de la política representen a los demás, pero en el decurso de la representación se ha visto la limitación de la figura, fundamentalmente porque no existe un nexo de responsabilidad entre los representantes y los representados, y por ello es aquellos que se apartan de los intereses de esto, y en última se desvirtúa la idea de democracia y también la de soberanía popular. Entonces surge la tercera, que continúa la representación, pero no casos importantes por el pueblo puede entrar a tomar decisiones, y para el efecto se establecen mecanismos de participación popular. Entonces, la idea ha sido constituida como una de las variables constantes que recorren la expedición de toda la normatividad que surge en el país. La participación se extiende de diversas formas y a ella se les abre espacio. Entonces, podría pensarse que este segmento, desde la perspectiva de la democracia como principio fundamental y primordial, pues a su alrededor podía estructurarse toda la teoría de la Constitución, la idea contemporánea de la Constitución, de la República, del Estado pluralista, etc. Entonces se establecen a partir de la idea de la democracia. La democracia, como ya sabemos, es un principio, una forma de gobierno que responde a la pregunta ¿cuántos gobiernan? Con la respuesta todos gobiernan, contra la respuesta de pocos o de uno gobierna. Entonces la idea se desarrolla a partir de la detentación del poder, e históricamente puede reconocerse así en el concepto de soberanía, aunque la discusión data de la antigüedad. Por supuesto, doctora. Aquí seguimos con las interacciones con los cyber oyentes. Nos pregunta @Manuel07, ¿en qué consistiría el principio del pluralismo? Por otro lado, quiero traer a coalición un principio que también es de gran importancia, como lo es el principio de soberanía popular. Decimos que en el mundo contemporáneo el poder interno y autónomo de ordenación de los estados generalmente se funda en el principio de soberanía popular, que lo vemos en el artículo 3 de nuestra Carta Política. Decimos que este le permite al pueblo, en ejercicio del poder constituyente, que es originario pues de nuestra Constitución, mediante la cual organiza un modelo de Estado alrededor de la adopción de una forma de organización, de un sistema de gobierno y de un régimen político. Como lo ha sostenido reiteradamente la Corte Constitucional, dicho poder constituyente originario no se encuentra sujeto a límites jurídicos y comporta por encima de todo un ejercicio pleno del poder político de los asociados. De acuerdo con la Constitución de 1991, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, y del cual emana el poder público, pues el pueblo ejerce en forma directa o por medio de sus representantes. No significa que el pueblo ejerce el poder, sino que el poder está dividido y ejercido por diversos órganos constitucionales que provienen del pueblo. Entonces la soberanía popular es la base del Estado constitucional democrático y es su principal factor de desarrollo. Este término soberanía popular se acuñó frente al de soberanía nacional, que se interpretaba de una forma restrictiva como la soberanía residente en la nación. Difícil definición que puede identificarse con más dificultad y restringirse en su representación efectiva pues a las capas más elevadas de la sociedad, como lo es el sufragio universal. Entonces, mientras que el principio de soberanía popular, pues nace con unos derechos y unas garantías constitucionales, a diferencia del principio de soberanía nacional, que ha sido sobre todo un principio de legitimación. Entonces vemos que el principio de soberanía popular tiene importantes consecuencias organizativas, ya que postula una organización del Estado en la que de modo efectivo el poder se asienta sobre el consentimiento del pueblo y pueda determinar la acción del anterior, o sea, del Estado.
Entonces, el ejercicio de ese poder existente en Colombia que le permite al pueblo se desarrolla de manera directa, de manera representativa y a través de la participación en los diferentes espacios abiertos para el efecto. Los poderes públicos, a través de distintas denominaciones que reciben, representan el poder del pueblo. No obstante, la explicación más clara de esta soberanía es el poder constituyente y sus resultados. La Carta Política de 1991 son ellas dos las expresiones más claras, más importantes que haya podido desarrollar el pueblo colombiano dentro de sus limitaciones referidas a su atraso político, económico y social en el mundo. Es decir, en consideración a lo que él como pueblo ha sido capaz de obtener en su condición de ente inorgánico y desorganizado, en atención a su estado de ánimo, la Carta debe representar, como se expresará más adelante, esa meta, esos etnos por construir necesario y que requiere ser defendido, en tanto la propia sociedad sea capaz de depurarse y realizar una carta mejor y de mejor realidad. Excelente intervención, doctora. Muchísimas gracias por esas aclaraciones, muy precisas. Ahora queremos darle la bienvenida a nuestro último invitado del día de hoy, nuestro queridísimo amigo, el magistrado de la Corte Constitucional, Juan Camilo Barreneche. Muy grata su compañía esta tarde, queridísimo magistrado. Cuéntenos qué piensa al respecto sobre el tema. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer por la invitación al programa. Es muy grato para mí estar acompañado de ustedes, de los radioyentes. Me gustaría iniciar mis consideraciones con un principio muy importante que muchas veces no, a pesar de que sí se tiene muy en cuenta, no caemos como tal en cuenta de la importancia de este principio, el cual es el principio de protección efectiva de los derechos constitucionales. Este principio tiene como finalidad garantizar el derecho de la persona en una eventual o una real vulneración de tal derecho, que debe estar consagrado en nuestra Carta Política, y siempre y cuando sea posible restablecerlo posteriormente a su vulneración. Lo que esto quiere decir es que el daño cometido pueda ser reparado y con ello el derecho quede establecido tal cual antes de su pérdida o vulneración. Asimismo, para garantizar la protección de estos, tenemos mecanismos que nos permiten lograr con mayor efectividad la protección de nuestros derechos constitucionales, claro, esto a través de una acción judicial. Tales mecanismos son o pueden ser el derecho de petición, consagrado en el artículo 23, con el fin de proteger el interés ya sea general o particular. Tenemos también el habeas corpus, consagrado en el artículo 30 de nuestra Constitución, igualmente, con la finalidad de la protección del derecho a la libertad individual. Tenemos también la acción de tutela, consagrado en el artículo 86, diría yo que el mecanismo más importante, ya que este garantiza la protección inmediata de derechos constitucionales. Tenemos también la acción popular, consagrada en el artículo 88, la cual se funda en la protección de los derechos e intereses colectivos, entre otros. Para garantizar este principio, pues tenemos también organismos pues, que velan, valga la redundancia, por estos derechos, como son las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, y en la que para mí respecta la entidad más importante, la cual es la Corte Constitucional, siendo esta el órgano máximo pues, que vela por el cumplimiento de lo que está consagrado en nuestra Constitución. De igual manera, me gustaría tocar un principio que traigo a colación por una de las preguntas de nuestros cyberoyentes, la cual estaba relacionada con este estado de emergencia en el que estamos respecto a la pandemia por COVID-19. Y este principio es precisamente el principio de temporalidad, pero viéndolo en los estados de excepción. Antes de entrar en materia con este principio, me gustaría brevemente
definir el estado de excepción como esa situación excepcional que rompe con el normal funcionamiento del Estado y en el que para mí, dentro de mi punto de vista, es un mecanismo indispensable para garantizar los aspectos más relevantes de nuestra sociedad en colectivo. El estado de excepción lo podemos encontrar en nuestra Constitución a partir del artículo 212 hasta el artículo 215 y podemos encontrarlo en la ley 137 del 94, en donde pues regula estas facultades que se le atribuye al Ejecutivo para iniciar con esta figura de los estados de excepción. Ahora, entrando en materia del principio de temporalidad, en este caso, nosotros en la Corte Constitucional hicimos mención de este en la sentencia C-217 del 2011, en el que consideramos que el principio de temporalidad, que también ha sido reconocido en instrumentos internacionales, apunta a que toda medida de excepción debe tener una duración limitada, ¿sí?, de acuerdo con las exigencias de la situación, y esta solo será aplicable por el término estrictamente perentorio para superar el hecho que configura la amenaza o la vida de la nación. Pues de lo contrario, esto podría dar cabida al fenómeno de la institucionalización de los regímenes de excepción, ¿sí? El principio de temporalidad impone, entre otros aspectos, pues la expedición de los decretos legislativos de desarrollo dentro del término por el cual se declaró el respectivo estado de excepción, lo que significa que el gobierno nacional no puede dictar medidas legislativas extraordinarias por fuera del término establecido en el decreto declaratorio, ya que de hacerlo esto conllevaría indefectiblemente a la existencia de un vicio de procedimiento insaneable por falla de competencia. Ahora, quisiera recalcar que este principio de temporalidad, pues a pesar de que está consagrado en la normativa y pues nos indica que este tendrá un término de tiempo, ya sea de 30 días o de 90 días, dependiendo del caso, y pueda ser prorrogable, cabe aclarar que esta temporalidad no hay que verla tanto desde el punto de vista de finiquitar el estado de excepción, sino más bien como el establecimiento de un control constitucional, ¿sí?, automático. Esto lo que busca, esta temporalidad del estado de excepción, lo que busca desde un punto de vista interpretativo es un control periódico por parte de la institución para que el estado de excepción, como se dijo anteriormente y está resaltado en la sentencia mencionada, no se vuelva un régimen. Excelente intervención, queridísimo magistrado, muy claro, muy oportuno y muy conciso con sus conceptos. Bueno, radioyentes, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto del programa. Estaremos por redes sociales seguiremos interactuando con ustedes. Por favor, déjennos en sus comentarios qué tema quisieran que tratáramos en el próximo programa. Nuevamente, muchas gracias por oírnos y sigan en sintonía. Si deseas aprender más sobre principios generales del derecho, participa en las fiestas académicas con el profesor Jimmy Silva en la clase de principios generales del derecho. Así que apúntate ya y participa. Buenas tardes, queridos televidentes. Hoy en Noticias Directum, discusión entre el Estado Social de Derecho y el Estado de Derecho. El Estado Social de Derecho gana la batalla. En la jornada de hoy se realizó la votación ciudadana. Indígenas, negros, orientales y blancos asistieron a las urnas.
Por primera vez en la historia, el servidor público le sirve al pueblo. Mecanismo de acción de tutela vuelve a salvar el día. Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias por acompañarnos en Noti Directo.